Buenos días, hermanos, Dios los bendiga mucho. Qué gusto es verlos de nuevo. La verdad es que estamos muy contentos. Creo que no conozco a todos, algunas caras se me hacen conocidas. Me imagino que algunos deben tener poco congregándose y la verdad es que ya los extrañábamos mucho. Estamos muy contentos de estar por acá y muy contentos porque resulta que hoy nos acompañan y con nosotros unos grandes amigos también. Nos trajimos a nuestros amigos un matrimonio que ha sido mucha bendición. Son hermanos que tenemos aproximadamente como 9 años de conocernos, creo, más o menos entre 8 y 9 años. El hermano David, su esposa Belén y sus niñas también los trajimos para que conocieran la iglesia, para que los animaran, obviamente, para que me echaran porras. El hermano David está en predicación expositiva, entonces también está calificándome prácticamente. Hermanos, ustedes saben el sentimiento de amor que Dios ha puesto en mi corazón por esta amada iglesia, y es una realidad que de verdad que mi corazón se goza cuando me toca venir. Por cuestiones de trabajo en la iglesia, últimamente ya no he podido venir, o las fechas que tengo que yo para tomar son muy esporádicas, pero créanme que siempre que venimos nos ponemos muy contentos. Y junto con el matrimonio que les decía de David y Belén, que tenemos 9 años de amistad, nos conocimos en la iglesia donde salimos y hemos estado trabajando juntos para la gloria de Dios. Y de esa misma manera, como que yo siento y pienso así de ustedes, que en algún momento Dios va a levantar pastor aquí o pastores. Y tal vez nosotros los predicadores dejemos de visitarlos, pero créanme que, al menos de mi parte, junto con mi esposa, mi hija y mi familia, siempre vamos a extender nuestra mano para ustedes y siempre queremos que esa amistad esté así. De verdad se los digo con el corazón, sinceramente, así como con David y Belén, de la misma manera, hermanos. Esperemos tener esa larga amistad con ustedes y hasta que el Señor diga, hasta que el Señor venga por nosotros. Una vez más, hermanos, me agradó mucho la oración que realizó nuestro hermano, se me olvidó su nombre, Néstor, antes de que pasara, y fue muy hermosa. Y vamos a orar de nuevo ahora para que Dios me ayude y a ustedes también. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio y el honor que nos das de reunirnos y acercarnos una vez más juntos como Iglesia Bíblica de la Gracia Pachuca a tu trono. Gracias por que tú tienes atento tu oído a nuestras oraciones y en esta mañana, casi tarde, te pedimos que tú nos ayudes. Ayúdanos a entender tu escritura, ayúdame a explicar tu palabra y sobre todo ayúdanos a poner en práctica tus ordenanzas y tus mandatos, por favor, Señor. Ayuda a esta amada iglesia y gracias por habernos permitido llegar con bien. Gracias por que tú nos recuerdas con el memorial de la cena, esa grande muestra de amor hacia tu iglesia, hacia nosotros. Bendito Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos y danos sabiduría, entendimiento y prepara nuestros corazones una vez más, Señor, para recibir tu palabra. Que tu palabra sea glorificada y que nosotros podamos responder en obediencia y lealtad a tu señorío. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título que vamos a predicar el día de hoy se llama Jesús se muestra como Rey. Vamos a utilizar, hermanos, los 4 evangelios. Dentro de la teología, nosotros decimos que hay evangelios sinópticos. Si han escuchado ese concepto, es porque podemos ponerlos de manera paralela y en determinado tema van a hablar exactamente de lo mismo, obviamente desde puntos de vista distintos. Sin embargo, manejan el mismo tema y podemos ponerlo paralelo. Y como primer punto del mensaje de Jesús se muestra como Rey, vamos a ver los atributos del Rey como primer punto. Como segundo punto vamos a ver la humildad del Rey Jesús.
Primero, los atributos del Rey Jesús. Segundo, la humildad del Rey Jesús. Tercero, la exaltación del Rey Jesús. Y cuarto, el lamento del Rey Jesús. Voy a leer, antes de la introducción, voy a leer la fusión de los 4 evangelios. El pastor John MacArthur, en un libro titulado Una vida perfecta, fusiona los 4 evangelios de manera que si cada uno de los evangelios contenía cierta información detallada, en este caso acerca del Señor Jesucristo y su entrada triunfal o presentación como rey, ocupa cada uno de los detalles de los 4 evangelios y entonces se forma toda una narración prácticamente detallada y completa. Porque lo que no encontramos en Lucas lo narra Marcos, y lo que no encontramos en Marcos lo narra Mateo, y si no lo narra Juan. Pero el pastor John MacArthur hace la fusión, y escuchen cómo se acomodaron estos 4 evangelios. Si ustedes pueden abrir el evangelio de Lucas en el capítulo 19, o prefieren abrir el evangelio de Juan en su capítulo 12, Juan 12 o Lucas 19, son los evangelios que tienen un poquito más a detalle este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy. En Lucas 19, 28, lo titulan como la entrada triunfal en Jerusalén. Y en el evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, la entrada triunfal en Jerusalén. Son las pericopas o los títulos que tiene. Entonces John MacArthur hace la descripción y escuchen. Les repito, no va a estar tal cual dependiendo del evangelio que hayan escogido, pero escuchen cómo ocurrió esta fusión de los 4 evangelios. Dice así la palabra de Dios. El día siguiente, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego entréis en ella. Hallaréis una asna atada y un pollino con ella, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Unos de los que estaban allí, sus dueños, les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el asna y el pollino a Jesús, y pusieron sobre ellos sus mantos, y subieron a Jesús encima de él. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: no temas, decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las había dicho. Y la multitud, que era muy numerosa y que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y a su paso muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos,
Toda la multitud de los discípulos que iban delante y la que iba detrás gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces de todas las maravillas que habían visto, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, como ya anochecía, y se posó allí con los 12. Este es la fusión de los 4 evangelios. Y este pasaje, en especial de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, es uno de los pasajes que se encuentra únicamente en los 4 evangelios. Y es muy importante. Ahora, a manera de introducción y por cuestiones de tiempo, voy a intentar tratar de hacer un resumen histórico y cultural acerca del día de hoy, que en muchas iglesias cristianas se le denomina Domingo de Ramos o Entrada Triunfal de Cristo. En la mayoría de las iglesias se conmemora exactamente en estas fechas. Si tú te has preguntado, hermano, o no sé si tú tienes la respuesta de por qué se celebra justamente en estas fechas la Semana Santa, que comienza, en este caso, en la mayoría de las iglesias cristianas, con el Domingo de Ramos, y por lo regular lo traemos o lo vemos más, nos tocaba ver en el tráfico en muchos lugares personas que iban con sus ramos. Y con esto prácticamente comienza la semana de la Pasión de Cristo o la Semana Santa. No sé cuántos de ustedes vengan del contexto católico, pero yo lo recuerdo más o menos entre 8 y 9 años, que era uno de las fechas que más me gustaba y me agradaba cuando yo asistía a la iglesia católica. Porque era un evento que marcaba tu mente. La iglesia donde nosotros asistíamos era una iglesia que se caracterizaba porque usaban batería, guitarra eléctrica, bajo, teclado, y bueno, la alabanza era pues no clásica del catolicismo. Y cuando se hacía la fiesta del Domingo de Ramos, era impresionante la cantidad de personas que veías en la iglesia. Obviamente no alcanzaban los lugares, había gente afuera, pero todas las palmas alzadas. Y la alabanza que se usaba era más o menos como de media hora, y el mensaje que se daba, yo estaba pequeño, no recuerdo con exactitud, pero obviamente era alusivo al Domingo de Ramos. Y era un júbilo, veías en el caso del catolicismo, a los hermanos
vamos a decirlo porque pertenecía obviamente ahí, los veías sonriendo y los veías moviéndose de un lado para otro y alzando las palmeras. Entonces, viene a mi mente ese recuerdo y ese tiempo. Tal vez algunos de ustedes, Dios los guardó del catolicismo y obviamente no se acuerdan, o más bien no tienen en su mente cómo es ese evento. Ver la cantidad impresionante de personas moviendo eso marcó mi vida. Ahora, yo no me daba cuenta y no percibía por qué el domingo de Ramos era jubiloso y todas las personas sonreían y todos gritaban y la alabanza, como les decía. Pero después, en el transcurso de la semana, estaba prohibido ver televisión jueves, viernes. No podías jugar como niño, te prohibían, bueno, a mí mis papás los prohibían, ocultaban las imágenes, tapaban todo y lo único que veías era las películas de la Pasión de Cristo que pasaban en Televisa. Y las tenías que ver porque no había ni caricaturas, no había otra programación, era película tras película. Pero también recuerdo que cuando pasaban las películas, algo pasaba en mi mente. Al ver las películas de la Pasión de Cristo, yo no entendía absolutamente nada, pero yo veía a Jesucristo sufriendo. Y yo no entendía por qué había romanos ahí, pero eran los que lo llevaban a la cruz. Y tampoco entendía por qué había gente con barba y con túnicas y gritándole, ¿no? Que lo crucifiquen. Pero después había otra fiesta. Nosotros como cristianos, bueno, me iba a adelantar la otra fiesta el siguiente domingo, que es Domingo de Resurrección. Entonces eran prácticamente una semana que empezaba con Domingo de Ramos, y luego la Semana de la Pasión, y luego Domingo de Resurrección. Y le preguntaba hace un rato a nuestro hermano Gustavo si iban a tener o si ustedes habían pensado en organizar algo el jueves o viernes. Me comenta que no. Entonces esto va a modificar un poco o ligeramente el mensaje, porque sí me corresponde hablar del Domingo de Ramos y la entrada triunfal. Sin embargo, el próximo domingo se va a predicar Domingo de Resurrección. Entonces tocará a cada uno de ustedes que estudien y mediten qué ocurrió en la Semana de la Pasión. Ahora, ¿ustedes saben por qué se festeja en la mayoría de las iglesias en esta fecha? ¿Se han preguntado por qué? Porque yo cuando salí del catolicismo y entré al cristianismo decía, caray, ¿no que somos diferentes? Porque en algunas iglesias también se festeja Navidad y decía, ¿que eso no era del catolicismo? Y entonces en las iglesias, Domingo de Ramos, con las palmas, y luego vengo al cristianismo y hoy vamos a reunirnos porque es Domingo de Ramos. Y decía, ¿que eso no era del catolicismo? Si en ti está esa misma pregunta, ¿por qué festejamos al igual que el catolicismo? Es la manera de introducción. Estamos viendo ya los evangelios, sin embargo, esta parte es muy importante. Ustedes saben que en Génesis, abran sus Biblias en Génesis también, pongan un separador en su evangelio. Ustedes saben en la descripción de la creación de Dios, voy a intentar abarcar lo más que pueda del tema, pero tal vez nos quedemos a medias y nos tengamos que ver jueves o viernes, hermanos, para seguir estudiando acerca de esto. Entonces dice, en el capítulo 1 de Génesis de la creación, en el versículo 14 observa cómo Dios describe cuando Él forma a las dos lumbreras. Génesis 1, versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Observa ese detalle del versículo 14, que dice Dios que hace dos lumbreras, y dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Nuestro Señor ocupa exactamente estas dos lumbreras, la luna y el sol, para que, en este caso, el ser humano o su creación, el hombre, empiece a llevar un conteo. Iban a ser sus señales. Luego entonces, el pueblo judío tiene su calendario basado justamente en la luna y el sol.
El calendario que llevan los judíos para celebrar la Pascua, que también es en esta semana, está basado en la luna y el sol. En luna llena, luna nueva, y en este caso también en el famoso equinoccio del sol. Luego entonces viene más información. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el equinoccio del sol? Primavera, donde la gente viene por acá a las pirámides y dice que se recarga de energía. Y entonces uno piensa e imagina como la mente cristiana y dice, a ver, eso está mal. ¿Qué tiene que ver el sol? Están adorando al sol. Ojo, lo están haciendo mal, sí, pero algo Dios en su perfecta creación y entendimiento quiso iniciar esta fiesta llamada Pascua en el famoso equinoccio de primavera, con el sol. Entonces espero no confundirlos, va de nuevo. Dios diseña y crea luna, sol, para que llevemos un conteo. Aquí lo dice, que sirvan de señales para estaciones, es decir, primavera, verano, invierno, otoño. Luego, días y años. Luego entonces, el Señor, fíjense muy bien cómo escoge que se va a celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora acompáñame ahí al libro de Éxodo. El origen de la Pascua. El libro de Éxodo en el capítulo 12. Obviamente la mayoría conoce, espero que conozca el contexto histórico del pueblo israelita. Estaban ya el pueblo israelita, después de haber pasado por una cantidad impresionante de plagas que atacaba al pueblo egipcio. El Señor le dice a Moisés, observa ahí, Éxodo 12, la pericopa dice la Pascua, y dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, fíjense muy bien, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Qué significa? Que prácticamente Dios está partiendo y va diciendo, este va a ser el primer mes, prácticamente con ese va a iniciar el año. Así dice el Señor. Y luego observa, sigue diciendo, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Observa, primero marca que va a ser el primer mes. Y luego dice, en el día 10 van a tomar un cordero. Entonces empieza el conteo. Aquí está el contexto histórico y cultural de este domingo que prácticamente se va a celebrar. ¿Sale? Está basado en los movimientos de la luna y del sol. Ojo, no significa que estemos regidos por signos zodiacales, etcétera. No, el Señor en Génesis dijo para qué iban a servir, para llevar un conteo. Porque de qué otra manera pudieran contar los días y los años, los meses, o en qué momento se iban a dar cuenta que se iban a marcar las estaciones. ¿Cuándo sabrían que iba a empezar primavera? ¿Cuándo iban a saber que iba a florecer todo lo verde o que iba a comenzar la temporada de frío? Dios está marcando aquí y escogió este mes en ese momento y empieza el conteo. Dice Dios en el versículo 3, en el día 10 de este mes, tómese cada uno a un cordero. Ahora, sáltate al versículo 11, aquí da la descripción del cordero. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Empieza a dar un requisito. ¿De qué edad tiene que ser el corderito? De 1 año. Entonces uno pregunta, ¿por qué ese detalle de 1 año? ¿Por qué no de 1 año y medio? ¿De 2 años? ¿Por qué no más chico? Es una pregunta. Los judíos manejan una teoría y dicen, a esa edad, ellos dicen, no sé si hay aquí algún veterinario, pero tal vez está para investigarse. Dicen los judíos que el cordero de 1 año es muy sensible. Es un animal súper sensible a esa edad.
Si crece más, se vuelve más robusto. Entonces dicen los judíos, ese cordero tenía que ser de un año porque tenía que sentir y ser sensible a lo que se le iba a hacer. Es decir, el sacrificio que se iba a hacer, el cordero lo iba a sentir. Si era más grande, iba a ser más robusto, iba a aguantar más el dolor. Pero entonces uno se imagina igual a los niños, ¿no? Más chiquitos, más sensibles, más frágiles. Y uno más grande, la verdad es que sí, de repente resiste más. Por ahí más o menos los judíos lo piensan así. Ahora, no está tan lejos de lo que nosotros vemos después. En teología se manejan algunos conceptos como tipo y antitipo. El tipo es cuando se habla de una persona, un hecho o un símbolo que aparece en el Antiguo Testamento, pero después tiene su correspondencia o corresponde en el Nuevo Testamento. Y todos sabemos que Jesucristo fue presentado como el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo no era un joven, tampoco era alguien muy grande, tenía la edad perfecta que Dios quería. Ahora fíjate, allí mismo en el Éxodo, en el versículo 6, observa, primero dice que vas a contar de donde el Señor te indica el primer mes, y después dice, y vas a contar 10 días, escoges el cordero, y luego en el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces primero lo separa, sin defecto. Después, en el día 14, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces empieza otro conteo. Los judíos miden el día en la tarde, no conforme sale el sol, sino en la tarde. Ellos dan la explicación de cómo fue la creación. Vuelven a lo mismo, a Génesis 1. Por eso dice entre las 2 tardes. Entonces, primero empieza el conteo y luego viene el día 10, lo apartas y el día 14 lo inmolas, lo sacrificas, lo matas, lo degollas. Entonces, entre las 2 tardes más o menos es al caer la tarde o la puesta del sol más o menos, cuando ya se va ocultando en el horizonte, esas son entre las 2 tardes prácticamente. Y luego observa el versículo 23. Ahí mismo en Génesis, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel de los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. ¿Se acuerdan que el relato decía que la sangre la colocas en los postes, en la entrada de la puerta, porque iba a entrar el heridor? 2 detalles aquí muy importantes. Empezamos con las fechas primero, y después Dios iba a mandar juicio para librar. Ustedes han escuchado la palabra Pesaj, que es la que celebran los judíos. Justo a esto se refiere, versículo 23. Volvemos a lo mismo. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Pasará. Esa sangre iba a servir para que cuando pasara el Señor a herir a los primogénitos, iba a ver la sangre y la iba a pasar y saltar. La palabra Pesaj significa eso, saltar, que se iba a brincar. Entonces venía el Señor a herir al primogénito, veía la sangre y se iba a saltar. Eso significa la palabra saltar. Incluso de ahí viene la palabra también Pascua. De ahí viene la palabra Pascua. Entonces, cuando se hacen los cálculos, los hebreos empiezan a determinar y con base en la luna y el sol y los movimientos, empiezan a contar el primer día y luego cuentan 10 y luego cuentan 14 y ese día celebran la Pascua o el Pesaj o Pasaj. ¿Qué significa? Que en el calendario, había unos calendarios, no sé si ustedes se acuerdan, había
las descripciones de la luna, luna nueva, luna llena, luna menguante. Esas son las guías para determinar los calendarios. Ojo, el calendario judío, y luego ya vienen modificaciones para nuestro calendario y demás. En el día que Dios escoge y da las instrucciones, Dios escogió ese día y casualmente ese día, digo casualmente en el sentido de que esto ocurrió así, pero Dios lo determinó, ese día el movimiento de la Tierra con respecto a la luz del sol y los rayos que da, tienen un efecto tal que dura lo mismo el día y la noche, duran exactamente lo mismo. De ahí en fuera, todos los días tienen distintos horarios, a lo mejor hay más luz en el día y ya se oscurece y decimos nosotros, ay, ahora se oscureció muy pronto, o ahora duró más la luz del día, ¿no? Lo hemos notado. Pero ese día que Dios escogió como el día 1, ese día, la luz que da el sol a la tierra dura exactamente lo mismo, en el día y en la noche, por así decirlo. Y eso es a lo que se le llama equinoccio, es decir, que tienen prácticamente lo mismo. Como decir la palabra equidad, viene el origen de la palabra para decir lo mismo. Equitativo, igual. Entonces, equinoccio, el día y la noche duran lo mismo. Entonces, Dios escoge ese día. Los judíos tienen perfectamente bien contabilizado, según ellos, estos movimientos, junto con la luna y el sol. Y entonces ellos determinan cuándo se va a celebrar la Pascua. Entonces empiezan a contar. Entra el equinoccio y luego contamos 10 días y luego 4 días y ese día celebramos Pesaj o la Pascua. Ese día vamos a recordar cómo Dios sacó al pueblo israelita de la esclavitud, pero se les está yendo algo bien importante. Los judíos únicamente se quedan con que nos sacó de Egipto, pero no se quedan con que hubo un precio que pagar. No fue gratis, tuvieron que escoger a un cordero. En ese momento, en la tierra de Egipto, hubo muerte, ese día, porque hubo juicio. Dios trajo juicio. Y murieron los primogénitos. Pero del lado de los israelitas y los que iban a obedecer, porque posiblemente no todos creyeron, pero los que creyeron y obedecieron, hicieron el ritual de la Pascua, como Dios les dijo, y pusieron la sangre del cordero que habían sacrificado. Entonces no fue gratis. Murió un cordero de 1 año, sin mancha, prácticamente inocente, para poder pasar Dios por alto. Sí vino un juicio, y no es que se hizo de la vista gorda Dios, y tampoco tenía que ver con la condición racial, sino con la obediencia, con la instrucción que Dios había dado, que tenía que morir y que la sangre de ese corderito iba a marcar. No fue gratis, eso se les olvida a los israelitas. Ellos dicen, Dios nos sacó de la cautividad. Sí, pero murió alguien. En ese caso un cordero, a lo mejor por ser un cordero prácticamente lo ignoran o lo menosprecian. Ahora, esta instrucción, fíjense en el versículo 23, cuando dice que va a entrar y va a pasar Jehová. Luego el 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Dios les dice, este acontecimiento que van a hacer de la Pascua, en el 24, lo guardaréis, es decir, lo vas a practicar por estatuto para vosotros y para vuestros hijos siempre. Luego el versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Porque los niños se van a preguntar, ¿qué estás haciendo, papá? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había dicho, mandado a Moisés y a Aarón. Entonces, ahí tienes al papá degollando al cordero, luego la sangre que se iba a derramar, remojándolo, y esta marca que iban a hacer no iba a ser por fuera, sino por dentro.
Por eso el niño iba a preguntar y el hijo iba a preguntar, ¿qué estás haciendo? Entonces se iba a dar la explicación y lo iban a hacer prácticamente de generación en generación. Es por eso que ellos lo siguen festejando hasta ahora. En teoría, ellos son obedientes, lo han hecho de generación tras generación tras generación, prácticamente hace 5,778 años. Es el año que van a cumplir ellos. Ellos llevan un conteo. Nosotros estamos en el 2023 por un calendario que le llamamos gregoriano. Ellos llevan este conteo desde la Pascua y ellos cumplen 5,778 años en este año, practicándolo, 5,778 años practicándolo. Es increíble, de generación en generación. Ahora, esa es más o menos una explicación de por qué el cristiano lo sigue celebrando. Porque, si ustedes recuerdan, cuando iba a ser la entrada triunfal, se iba a conmemorar una fiesta, la fiesta de la Pascua. Entonces, más o menos ocurre que el cristianismo sale prácticamente del pueblo judío. Jesucristo era judío. Él llevaba el conteo también. Y él luego, recuerden que cuando se reúne con los apóstoles, precisamente en la institución de la cena, estaban celebrando la Pascua. Esa noche, en la Pascua, después de cenar y de festejar esa fiesta perpetua, y Jesús obedeciendo ese mandato que Dios había dicho en el Éxodo, junto con sus discípulos, mostraba obediencia, pero esa noche también, recuerden que iba a ser tomado preso, iba a empezar el proceso también de sacrificio del Cordero Santo Pascual. Tuvieron los primeros cristianos controversias, porque decían, ¿cómo vamos a festejar? Más bien, venían festejando los cristianos la Pascua, pero también ellos interpretaban que la Pascua era el nuevo pacto. Sin embargo, como viene con este trasfondo judío, ellos tienen las mismas fechas, los primeros cristianos. Entonces, Jesucristo celebró la Pascua con nosotros, decían los apóstoles, pero se instituye la cena del Señor. Jesús manda y hace el nuevo pacto. Recuerden, hoy se conmemora, por ejemplo, recuerden ese pacto que hizo y que se enseñó a los discípulos. Luego entonces empiezan las controversias y dicen entre judíos y cristianos, a ver, los cristianos están celebrando su nuevo pacto, pero en Pascua, y nosotros estamos celebrando la Pascua verdadera. Se llevaron así aproximadamente 325 años después de Cristo en controversias. Y hubo un famoso concilio que el emperador en ese año, en el 325, Constantino, empezaba él a hacer acto de fe del cristianismo y entonces manda a llamar. Le estoy diciendo de manera como que amplia, no a detalle, hermanos. En un lugar que se llamaba Nicea, el famoso concilio de Nicea en el año 325, empieza con uno de esos temas. El emperador Constantino dice, hay diferencias entre cristianos. Hay problemas. Unos dicen que si se va a festejar, otros dicen que no se debe festejar la Pascua judía, y otros dicen que es en esta fecha, y otros... Entonces había un problema y un dilema. En el año 325, los grandes padres de la iglesia, cristianos con sana doctrina, vieron este tema entre muchos, el tema acerca de la Pascua, y llegaron a la siguiente conclusión. Ojo, eran todos los padres, o en este caso pastores, de cada uno de los lugares de la iglesia de donde se trajo. Eran muchísimos los representantes de cada una de las iglesias y quedaron en que la Pascua debe celebrarse en domingo. Dijeron, debe celebrarse en domingo la Pascua del cristiano, porque Jesucristo resucitó el domingo. Llegaron a ese acuerdo. Y luego llegaron al acuerdo de que nunca debe de coincidir la Pascua de los cristianos con la Pascua judía y debe de celebrarse de manera completamente distinta para que no haya confusión. Eso comienzan a decir.
Entonces dicen, los cristianos no deben celebrar nunca la Pascua 2 veces al año. Está instituido en el 325. Eso tiene la explicación, como les decía, por el equinoccio de primavera. Ellos seguían rigiéndose con este tipo de fechas o calendarios, ¿sale? Que tiene que ver con la entrada de la primavera. Y luego dice, no lo pueden celebrar 2 veces al año, solamente una. En el concilio de Nicea, en el 325, quedó estipulado que la Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior, es decir, después de la primer luna llena, tras el equinoccio de marzo. Entonces, viene el equinoccio, tienes que estar atento al equinoccio. Después viene la luna llena, inmediatamente después, el siguiente domingo, se festeja el domingo de resurrección. Y por lo tanto empiezas un conteo hacia atrás para festejar en domingo, el domingo de Ramos. Espero no haberlos hecho bolas, pero así quedó estipulado en Nicea. Desde el año 325 después de Cristo se comenzó a celebrar la Pascua, en este caso cristiana, con la entrada triunfal, domingo de Ramos, y después, para que no coincida con la Pascua judía, después de la primer luna llena, la resurrección de Jesucristo. Por eso Semana Santa nunca cae en las mismas fechas, a diferencia de Navidad. Navidad siempre es 24. Y Semana Santa se mueve hacia adelante, hacia atrás, dependiendo el equinoccio, dependiendo la luna llena, y entonces se festeja el siguiente domingo. Ojo, es independiente de las fechas que conmemora la Pascua judía, ¿sale? La resolución llegó del cristianismo en el año 325, entonces no es una idea que tenga solamente las iglesias reformadas o la iglesia católica. Obviamente ese es el origen del cristianismo también. Después ya vienen las famosas divisiones y se separa la iglesia y se forma el catolicismo y todo lo demás de la historia. Entonces, hermanos, la fiesta de la Pascua o Domingo de Resurrección no es meramente un rito tradicional, es una costumbre para conmemorar lo que Dios estaba haciendo en su plan perfecto y divino. Entonces sí, vamos a pasar a la entrada triunfal de Jesucristo. Y para que pudiéramos entender este pasaje en el poco tiempo que nos queda y podamos ver algunos versículos, era necesario contarles justamente este contexto histórico, religioso, cultural, porque Juan, en el Evangelio de Juan, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, comienza así, Juan, el día siguiente, así comienza Juan, el día siguiente, Juan 12, 12. Aquí habla de la cronología. Juan empieza con la cronología. El día siguiente. Ahora, regrésate tantito al inicio del capítulo 12. Fíjate ahí, capítulo 12, en el principio, en el versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. 6 días antes de la Pascua. Y luego dice Juan adelante, y al día siguiente. Entonces tenemos el conteo, por eso es el cronograma. Pascua se iba a celebrar, recuerden, el día 14 dijimos. 6 días antes, vean cómo Dios en su hermosa perfección y exactitud, comienza así el capítulo 12, 6 días antes de la Pascua. Entonces estamos en el día prácticamente 14, 13, 8. Entonces, por eso en el versículo 12 dice el día siguiente. Es decir, Jesucristo entra prácticamente en el día 10. En el día 10. Espero no confundirlos. ¿Cómo se lleva a cabo prácticamente esta evidencia? Según el calendario que se estudió ese año,
porque se llevan, recuerden, el conteo. Ese año, en el mes que Dios indica que sea el primero, que se le llamó Nisan, el día 10º fue el lunes. El día 10º fue el lunes. Y esa es la referencia a la que hace Juan en el día siguiente. Ese día, hermanos, Jesús entraba prácticamente con esta ordenanza, y Jesús, como rey, empieza con estos dos atributos. Primero, como Señor, le da la instrucción a los discípulos y les dice que vayan y que los envía a una aldea que está enfrente para que encuentren a un asna con un pollino. Es la primera instrucción. Jesús como Señor les ordena eso a sus discípulos y ellos van. Y luego Jesús dice, fíjense muy bien, manifiesta un atributo de Dios que significa que es la omnisciencia, y Él dice, y Él conoce, el cual ningún hombre ha montado. Habla del burrito, del pollino. Desatadla y tráenmelos. Y luego hace esta pregunta el Señor, ¿por qué, si los dijeren, por qué hacéis estos? Decía el Señor, lo necesita y los enviará. Entonces, primero da la instrucción a los discípulos y les dice, vayan. Como Señor les da esa instrucción, como Rey. Y luego dice el Señor que nadie ha montado. Dios sabía que nadie había montado ese pollino. Y luego se anticipa en su omnisciencia y les dice, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes van a responder, el Señor lo necesita. Y efectivamente, así pasó. Fueron los discípulos, encontraron justamente como Dios les había dicho, omnisciencia de Jesucristo. Hay quien dice que Jesús ya se había puesto de acuerdo con los dueños del asna, en este caso de la mamá y del burrito, para pedírsela prestada, pero no es posible. No hay forma de que se hayan puesto de acuerdo, porque no hay especificaciones o instrucciones de los discípulos. Es muy claro el mandato de Jesús. Ve, y si te dicen algo, en este caso los dueños, tú respondes, el Señor lo necesita. Y efectivamente fueron, ocurrió tal cual el Señor lo dijo, ahí se ve la omnisciencia del Señor, pero cuando los discípulos responden, el Señor lo necesita, en automático, los dueños, en este caso de el burrito, dijeron, está bien. Imagínate que llega alguien a tu casa y te dice, oye, tengo que llevarme tu carro. Ay, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te llevas mi carro? Ah, porque el presidente lo necesita. Entonces ya lo sueltas y se lo dejas y le das las llaves. Algo muy similar pasó aquí. Tal vez, si realmente nosotros supiéramos, digo, hablando en sentido figurado y con mucho respeto hacia el presidente, si el presidente necesitara de mi auto, que sabemos que no va a ocurrir, pero suponiendo, oye, el presidente necesita tu coche para hacer una diligencia. Ah, sí, adelante, se trata del presidente, que se lo lleve. Yo estaría reconociendo su autoridad. O si viniera el gobernador, o si yo supiera y conociera quién está con el gobernador y, oye, fíjate, Nico, que el gobernador necesita tu coche ahorita. Ah, sí, llévatelo. ¿No acaso ocurre eso cuando hay alguien de extremada confianza o cuando realmente hay alguien, alguna autoridad? Si tú fuiste de los que fue bendecido con que tu papá te dio tu coche, te lo compró, te lo regaló, etcétera, o a lo mejor tú lo compraste, pero si tu papá te lo pide, se lo prestas. No se lo niegas. Ocurrió exactamente algo así. El Señor muestra su presentación como rey con su omnisciencia y su autoridad y su señorío, al decir únicamente el Señor, porque ni siquiera dijo el Señor Jesús, o Jesús de Galilea, o Jesús de Nazaret, o el gran maestro. No, el Señor lo necesita. Accedieron los dueños y ocurrió. Aquí vemos ese atributo de Dios como rey con omnisciencia y con autoridad. Y después dice, los discípulos le trajeron al asna y al pollino a Jesús y pusieron sobre ellos sus mantos, improvisaron prácticamente una montura y subieron a Jesús encima, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo allí en Zacarías 9:9: no temas, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga.
Aquí vemos el segundo punto, la humildad del Rey Jesús. Los apóstoles, los 4 evangelios narran cómo ocurre que traen al pequeño burrito, le ponen la manta, lo suben y empieza su camino hacia Jerusalén, pero dice Jesús para cumplir una profecía de Zacarías. Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Jesús obedece. Eso es humildad. No sé si te ha tocado a veces en el trabajo, en la familia o a lo mejor en la iglesia, cuando nos dan una instrucción, a veces nos cuesta trabajo obedecerla o ejecutarla. Cuando te encuentras a un hermano que está en la disposición de obedecer y le pides un favor, oye hermano, ¿me puedes traer esta silla o puedes lavar el baño? Y si te encuentras al hermano y dices, sí, ¿cómo no? Órale, lo hago. Eso manifiesta humildad y sumisión, obediencia. A diferencia de, ¿y yo por qué? ¿Y tú quién eres? Ay, acabas de llegar a la iglesia y ya me estás dando instrucciones. Yo llevo más años que tú y ya me estás mandando. Ese es el contraste. Por eso decimos que Jesús manifiesta humildad aún como rey, manso y sentado sobre un asno. Ahora, la actitud de Jesús al entrar sobre el asno manifiesta en el contexto en el que se vivía en ese tiempo que Jesús iba a entrar de manera pacífica. El burrito era un símbolo, no como ahora, en ese entonces de nobleza. Es decir, no cualquiera tenía un burro y no cualquiera entraba sobre un burro a una ciudad, no cualquiera, solamente gente importante. Y no solamente Jesús tenía esa actitud, sino que estaba cumpliendo con lo dicho como profeta, con el profeta Zacarías. Zacarías da esta profecía 500 años antes de que se ejecutara este evento. Jesús cumple con esa profecía. Jesús está ejecutando su derecho al trono y por eso se sube también al burrito. Cuando los reyes en esa época iban a guerra, tenían que usar caballos. Entonces te das cuenta, cuando alguna autoridad entraba en caballo, decían, este viene en son de guerra. Pero si ese rey o gobernante entraba en un burro, venía en son de paz. Y no por nada se le agrega esta porción ahí en la profecía de Zacarías, porque si lo buscas no dice no temas. Pero no por nada se le agrega esta sección de no temas. Prácticamente es un pequeño versículo de Isaías 49, que hace referencia a que la ciudad no debe de tener miedo, porque Jesús en ese momento no venía como rey a juzgar, venía con otra actitud, en paz. Entonces, cuando Jesús sube, dice más adelante, siguiendo el relato, dice, estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas cerca de él y que se les habían dicho. Había prácticamente todo el contexto se estaba cumpliendo. El día que Jesús decide dar la instrucción para que fueran por el burrito es el día 10. Y ese día 10, Jesús iba a entrar a la ciudad, porque iba a ser presentado como el cordero que se estaba apartando, tal cual lo había dicho en la Pascua. Y luego entonces iba a entrar con una actitud de rey, con nobleza, pero manso, humilde, cumpliendo esta profecía mesiánica del rey. Entonces, desde el Antiguo Testamento Jesús viene prometiendo a un Mesías y que iba a cumplir determinadas características. Jesús cumplió cada una de esas profecías y características. Una de ellas es que tenía que entrar en un burrito. Cuando ocurre esto, en el día 10, vean cómo
dice más adelante el relato, y la multitud que era muy numerosa, que había venido a la fiesta de la Pascua, tomaron ramas de la palmera y salieron a recibirle. Y a su paso muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y los tendían por el camino y daba testimonio a la gente de que estaba cuando él llamó a Lázaro en el sepulcro. Por lo cual también había venido gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal, pero los fariseos dijeron entre sí. O sea, aquí ya comienza el relato de cuando empiezan a agarrar palmeras. Jesús viene en el burrito rumbo a Jerusalén, entrando prácticamente como rey, y había mucha gente. Aproximadamente dicen que eran cerca de 1 millón de personas israelitas que venían a celebrar la Pascua y estaban esperando una vez más una señal. Los estudiosos de las escrituras en ese momento, o de la tradición judía, sabían que esta era una profecía que se tenía que cumplir, y por eso comenzaron a recibir con palmeras al Señor Jesús, y por eso me acuerdo tanto de esas escenas del catolicismo, porque todo el mundo en la iglesia, hasta desde el niño hasta la persona más grande, movían las palmeras, y el mismo escenario estaba ocurriendo aquí, y es algo que marca realmente. Esa es una de las escenas que, en teoría, y según el Concilio de Nicea, hoy se celebra ese acontecimiento cuando Jesús entra y se manifiesta como rey. Y hablar del reinado de Jesucristo nos llevaría prácticamente toda la semana, cómo cumplía cada una de las profecías, la descripción y los versículos que manifiestan que Jesús es rey nos llevaría toda la semana. Sin embargo, vamos a tratar de entender que Jesús estaba cumpliendo una vez más con esta profecía y que el pueblo en ese momento estaba reconociendo a Jesucristo como rey. Y cuando Jesús entra a ese lugar, que es el tercer punto, a Jerusalén, y va en el camino, la exaltación al Rey Jesús, entra con una actitud tranquila. Los evangelios no relatan que Jesús entra triunfante, como lo dice la pericopa, con una actitud altiva, aceptando prácticamente la referencia de los judíos. No. Y cuando la gente empieza a mover las ramas a manera de recibir con palmeras prácticamente a este rey Mesías que el pueblo esperaba con ansias y que tenía la esperanza que los iba a sacar de la esclavitud y yugo que lo tenía el Imperio Romano, cuando hacen esta manifestación es porque le estaban dando la bienvenida. Ellos creían que realmente iba a ser este tipo de rey. Tal vez los sacó de onda que entrara en un burrito. Ellos esperaban que entrara en un caballo. Sin embargo, ellos tenían la esperanza, y después de haber visto y acontecido tantos milagros, ellos estaban seguros que iba a destruir al Imperio Romano, del cual estaban recibiendo el yugo, y iba a establecer entonces el Señor Jesús su reinado. Y me acuerdo de una anécdota con esto, que un pastor muy amado mío de Oaxaca, de donde es María Sabina, Cuautla de Jiménez, Oaxaca. El pastor, me acuerdo que una vez decía, cuando Jesús iba entrando en la entrada triunfal y lo recibían con palmeras, el burrito sobre el que iba Jesucristo se puso contento y movía las orejas y movía su colita. El burrito pensaba que lo estaban recibiendo a él, ¿no? Y venía el burrito y bien contento porque le estaban dando tremenda bienvenida. Pásele, joven burrito, bienvenido. Y no se daba cuenta, decía el pastor, y no se daba cuenta que el que venía arriba de él era Jesús. Entonces me dice el pastor Felicitos, me dice, Nico, así debemos de ser siempre, como el burrito. Es decir, no se te debe olvidar quién está arriba de ti. No vayas a tomar la actitud del burrito y pensar que, el Señor me usa, el Señor tiene esta gracia conmigo especial y me ha escogido. No, hermano, no era el burrito, era el Señor Jesús que iba encima. Lo mismo con nosotros.
No es jamás la exaltación a nosotros, es Jesucristo que está siempre encima. Y me gustó esa anécdota y me acordé de lo que me decía el amado pastor Felicitos. Jesucristo era una persona que a la vista del pueblo judío ya había llevado 3 años manifestando en diferentes ciudades sus diferentes milagros. Y el pueblo israelita quería y ansiaba con ganas liberarse una vez más de la esclavitud, por así decirlo, y del yugo. Uno de los requisitos que el pueblo judío sigue pidiendo hasta el día de hoy. Quiere que Jesucristo cumpla no solamente profecías, sino también actitudes. Quiere a una persona que entre con fuerza, con poder, con autoridad y que destruya prácticamente a todos sus enemigos y que exalte al pueblo israelita y judío. El pueblo gritaba a grandes voces diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria a las alturas, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana a las alturas. Y podríamos quedarnos aquí otra semana, justo en cada una de estas palabras para ir viendo a detalle, pero no nos es posible. La palabra Hosana significa salva ahora. Y obviamente Hijo de David es el título al Mesías también. La gente estaba reconociendo a Jesucristo como el Mesías. Decían también paz en el cielo y gloria a las alturas, porque no podrían creer, en este caso, que el corazón de Dios estuviera tranquilo. Por eso decían paz en las alturas. O sea, decían, ¿cómo puede estar Dios tranquilo cuando su pueblo está siendo torturado por el Imperio Romano? Y por eso ellos ansiaban prácticamente paz. Decían, si el pueblo judío está tranquilo aquí, Dios está tranquilo allá. Pero en ningún momento pensaban más allá del efecto terrenal. Aquí todo el tiempo los judíos han estado pensando en el efecto terrenal. Ellos no tenían idea de que Jesucristo como Mesías iba a actuar como un cordero, pero para quitar el pecado. Ojo, iba a ser la inauguración ese día, sí, de la entrada de Jesús como rey, pero iba a ser solamente la inauguración. No iba a ser el cumplimiento total como se va a ejecutar precisamente más adelante en Apocalipsis. Y tienes al pueblo judío exaltando a Jesucristo, tendiendo sus mantos para que el rey pasara, y en ningún momento se describe en los evangelios que Jesucristo tenga una actitud de gozo, de felicidad, porque se le está reconociendo como rey. En los evangelios en ningún versículo se describe que Jesús exprese algo acerca de por fin reconocieron el pueblo mío que soy rey. No existe ninguna expresión. Al contrario, observen ahí el último punto, el lamento del rey Jesús. El lamento del rey Jesús. Dice, entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, fíjense muy bien, viene Jesús montado en el burro y la gente y la multitud y los cientos de personas diciéndole que Él es el rey, que bendito el que viene en el nombre, en el reino del Padre David, hosana en las alturas. Y Jesús, acercándose más a la ciudad, al verla, al contemplarla panorámicamente, dice, lloró sobre ella diciendo, y empieza el llanto de Jesucristo, como lo describen los textos y las traducciones. Es un llanto que está registrado en el Evangelio, pero que hace referencia a que lloró desde adentro.
desde sus entrañas. Y solamente se registran 2 veces el momento en que Jesús llora en los evangelios, cuando muere su amigo Lázaro y justamente este momento en la entrada triunfal de Jesucristo. Jesucristo llora desde aquí. Algunos de ustedes posiblemente decimos, se les salen las lágrimas de cocodrilo cuando ves algo, a lo mejor te conmueve, pero cuando realmente te duele, desde aquí sale tu llanto. Y es un llanto que de verdad no puedes controlar. Y decimos nosotros, estás todo sollozoso y no puedes ni respirar, y de verdad el llanto te gana. Este tipo de llanto es el que se escribe y se manifiesta aquí con el Señor Jesús. Y comienza Jesús diciendo, oh, si también tú conocieses, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Ojo, con lágrimas dice esto Jesús. Es difícil poderle dar el énfasis. Ninguno de nosotros podría, no somos Jesucristo, no sabemos este dolor que ocasionó, pero posiblemente has sentido de repente una especie de aflicción por tus familiares inconversos, padre, madre, esposo, esposa, hijos inconversos. Un llanto y un dolor porque no conocen el Evangelio. Y esa tristeza y ese dolor de saber que si Dios en ese momento decide llevárselos, van directamente al infierno, es lo que realmente causa también nuestro dolor, porque sabemos a dónde van. Jesucristo estaba llorando justamente porque sabía que venía un juicio sobre Israel, y con lágrimas les dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llora de esta manera diciendo estas palabras, dando detalles del juicio que venía sobre Jerusalén. Y están los contrastes, hermanos, cómo es la mente y el corazón en este caso del pueblo y del Rey Jesucristo. Había exaltación en el pueblo, había adulación, adoración, había sentimientos de celos por parte de los fariseos que decían que era blasfemia lo que Jesús estaba haciendo y decían que les dijeran a sus discípulos que guardaran silencio, que los callaran. El pueblo judío esperando todo el tiempo con ansias la manifestación del Mesías, y como decíamos, la expectativa que tenía el pueblo era alta, y en estos momentos Jesús habla del juicio. Jesús esperaba en el Mesías y Jesús empieza llorando, hablándoles del juicio, porque sabía lo que iba a acontecerles después. Los judíos esperaban paz y recibirían destrucción. Los judíos tenían una actitud de gozo porque creían que iban a ser liberados, y Jesucristo tenía una tristeza profunda. Existe la escena del gozo, y como les decía, todos los hermanos en el catolicismo ahí moviendo las palmeras y sonriendo y gozándose y cantando alabanzas a Dios, y Jesucristo triste y llorando. Estos dos contrastes o estas dos escenas prácticamente nos llevan y nos remontan a posibles actitudes que también nosotros podemos tener. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que nosotros también pudiéramos tener este tipo de actitudes? ¿Podemos estar posiblemente gozosos cuando nos va bien? Cuando el Señor Jesucristo tiene bendiciones, o cuando Dios manifiesta bendiciones por nosotros, y estamos bien contentos y gozosos y animados, y gloria a Dios y aleluya y amén. Pero posiblemente la actitud de nuestra mente y nuestro corazón no está alineada a la voluntad perfecta de Dios, y Jesucristo puede estar a la diestra del Padre intercediendo por nosotros por nuestras malas obras. Prácticamente una de las frases que más me gustaba del pastor
Santiago Fuentes es que decía, el pueblo israelita era así, y nosotros no somos mejores. No somos mejores. Nosotros diríamos, no, yo si hubiera estado ahí no hubiera hecho lo mismo que hicieron ni el pueblo judío, yo sí lo hubiera reconocido como rey. Yo sí hubiera sido fiel más que sus apóstoles. No me hubiera escondido en esa noche que lo apresaron y todos sus discípulos huyeron. Yo sí me hubiera quedado. La verdad es que no es cierto. Somos exactamente igual que los judíos. Cuando Dios trae disciplina y prueba a nuestras vidas, muchas veces es cuando se ve si realmente somos leales y obedientes hacia la sumisión del reinado de Jesucristo. Jesús puede entrar. ¿Ustedes recuerdan el momento cuando creímos el Evangelio y que Jesús era nuestro Rey y nuestro Señor? Y que por supuesto, yo estoy seguro que muchos de nosotros terminamos de rodillas reconociendo que Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, sí. Que es el Mesías que vino a pagar por el perdón de nuestros pecados, sí. Lo reconocimos como Rey y Señor. Igual que el pueblo israelita. Y que en ese día 10 lo recibió, pero el día 14 estaba gritando, crucifíquenle. En el caso de nosotros, hemos conocido a muchos creyentes que, al igual que con nosotros, empezaron en el cristianismo recibiendo a Jesucristo, postrándose, y hoy ya no los vemos. Y decimos que posiblemente nunca fueron creyentes. Y eso es lo que hay que cuidar también nosotros. Ser fieles, leales, sumisos a nuestro Señor Jesucristo, porque su reinado está vigente. Vino, lo inauguró y su cumplimiento no ha sido por completo total. Pero una de las características del reinado de Jesucristo es que su reinado será eterno y nosotros seremos sus siervos por la eternidad. Que el Señor nos ayude a cumplir ese acto de ser fieles siervos. Que Dios nos ayude a no ser, y no quiero parecerme como el publicano y el fariseo, a no ser como los judíos, no en ese sentido de qué bueno que no somos como los judíos, no, sino en el sentido de que nuestra fe no falte, que Dios nos ayude a que nosotros seamos leales, que Dios ayude a esta iglesia a que sigan unidos, que sigan siendo sometidos los unos a los otros, porque es un solo el Rey el que vive y reina esta iglesia. Que haya esa actitud siempre en todo momento de reconocer los atributos de Dios, de reconocer la humildad del Señor Jesús, de reconocer en todo momento y darle la exaltación únicamente a Él. Podríamos seguir hablando, como les decía, toda la semana de cada uno de los detalles de estos versículos, pero era importante que supieran que no es meramente una tradición la que hacemos en Semana Santa, que se conmemora la muerte del Cordero Pascual por nosotros y luego su resurrección, si Dios quiere, el próximo domingo. Ojalá que haya oportunidad de que ustedes puedan investigar y que Dios nos ayude con cada una de nuestras actitudes en este día, que podamos reconocer, que podamos nosotros también transmitir a nuestras familias que Jesucristo reina. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando la manifestación del Mesías y descartan al Señor Jesucristo, aunque cumplió cada una de las profecías, descartan su reinado. A veces nosotros también tenemos esa misma actitud. Sí, Jesucristo no cumple con ciertos requisitos para nosotros. Sí, Jesús no cumple con los anhelos y deseos de nuestro corazón. Nuestro corazón titubea, tambalea y a veces dejamos la iglesia o dejamos el cristianismo. Que no sea así con nosotros. Oremos para terminar. Padre, muchas gracias por manifestar tu majestad, tu reinado en nuestras vidas. Gracias porque tú te presentaste a su tiempo, en su tiempo perfecto, nos escogiste, abriste nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón,
y nosotros reconocimos que tú eres nuestro Rey, y nosotros reconocimos en algún momento de nuestras vidas que tú eres el Cordero que fue inmolado para el perdón de nuestros pecados. Y recordamos que Dios escogió, recordamos que el Padre escogió a Jesucristo como el Cordero en el momento preciso para nosotros. Y cada uno de nosotros a su tiempo recibimos este llamado y te damos gracias por esa manifestación de amor, por esa manifestación de misericordia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad de habernos reunido aquí como tus siervos. Reconocemos tu reinado, reconocemos la eternidad de tu reinado. Creemos en que nuevamente vendrás, pero esta vez ya no montado en un pequeño burro, sino vendrás en un caballo blanco para manifestar tu reinado por la eternidad aquí en la tierra. Y por eso esperamos esa gloriosa venida. Y vendrás con poder y gloria. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Rey. Te damos gracias porque lo podemos entender y podemos congregarnos en el nombre de Jesucristo. Bendice a tu amada iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos reunidos y que tú sigas trabajando en sus mentes y sus corazones y traigas unidad. Y en su momento puedas levantar a los pastores de esta iglesia para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios los bendiga.